Creo que ya está. Julián, preparado, ¿verdad? Perfecto. Pues ahora, en cuanto él me diga, le damos un aplauso y va a comenzar con esta última ponencia de la mañana. ¿Me escucha? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julián Beltrán. Yo soy ingeniero, CTO de Stable. Mi co-founder, Neko, no ha podido venir. Está en Hong Kong ahora cerrando una ronda. Y en primer lugar, felicitar a Dextools. La verdad es que han organizado un evento muy interesante. La verdad es que está muy bien organizado y siempre que he venido a Galicia me lo he pasado muy bien, así que enhorabuena por ellos. Y bueno, os voy a contar hoy sobre stablecoins y sobre el funcionamiento de nuestra propia stablecoin. Entonces, bueno, mi experiencia o mi background es, yo estoy viviendo en Hong Kong, he pasado ahora un par de años también en Australia, también he estado en Estados Unidos y he tenido una percepción de cripto de muchos sentidos. Yo empecé con cripto en 2014 minando Bitcoin en un supercomputador. Y me preguntáis, ¿cómo que en un supercomputador? Sí, porque en mi ciudad natal, en Murcia, se gastaron muchos millones en hacer un supercomputador y cuando lo tenían montado no sabían muy bien qué hacer con él. Y llamaron al más espabilado de la ciudad y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Y digo, pues mira, yo os pago la electricidad y mientras que buscáis otro uso, pues le doy y tal. Y entonces con un supercomputador de Titanium pues estuve minando un tiempo. La verdad es que no pensé que Bitcoin iba a llegar a estos valores, entonces yo conforme los tenía los vendía, pero fue muy interesante la experiencia y ahí empecé, ¿no? Luego en 2015 me empecé a visitar Hong Kong, Asia. Ahí descubrí un nuevo mundo, también descubrí la cultura, la forma de pensar. Y ya en 2017 me establecí ahí y llevo viviendo desde allí. Y bueno, os voy a contar ahora nuestras experiencias, por qué las stablecoins, dónde creemos que vamos a ir y los tipos. Pues un stablecoin es una criptomoneda que basa su referencia con otro activo, ¿vale? A veces puede ser fiat, dinero en un banco, en una cuenta. A veces puede ser una commodity, igual que está Tether en gold, en oro. O a veces también puede ser pues, otras criptos. Al final es un wrap, no técnicamente un stablecoin, pero puede llegar a ser así. Entonces, de las que están activos y las algorítmicas. Las de activos, pues Tether, una de las más conocidas, USDC, BUSD, etc. DAI está casi en la algorítmica porque al final también está respaldada por activos, pero tiene unos algoritmos detrás. Y luego, pues un nefasto ejemplo puede ser el de Terra Luna y el de USD. ¿Vale? Entonces, como decíamos, pues es un mercado grande en el que hay muchos players jugando y que en los años que estuve yo en Australia, la verdad es que mucha gente no entendía por qué la gente está en cripto. Es decir, si ellos tienen una experiencia, por ejemplo, de que no han tenido una crisis en 30 años, la hacienda de allí no es tan intransigente, las leyes están muy claras. Es decir, que básicamente, ¿para qué vas a utilizar cripto si mientras que tú pagues tus impuestos, mientras que tú no hagas nada ilegal y tal, ¿para qué vas a utilizar otra cosa que no sea un banco, ¿no? Pero mi experiencia, estando unos años en Asia, es que si estás en una sociedad en la que la gente no cree en el gobierno, en la que, por ejemplo, si vives en China y tienes 1 millón de renminbis, no puedes mandar tus hijos a Estados Unidos. Y dirás, bueno, están mandando muchos hijos a Estados Unidos desde China. Sí, ya, pero tú para poder hacer eso tienes que pedir permiso al gobierno para poder mandar a tus hijos fuera, para comprar un activo, para comprar un apartamento en Barcelona. Y además, no solo en China, sino muchas veces en Asia. Por ejemplo, esto de no poder sacar los capitales fuera de China también ocurre en Corea, que siempre lo tenemos como una economía muy avanzada y libre, realmente no lo es. Y en otros países, como por ejemplo puede ser Camboya, Vietnam, Tailandia, aunque tú hagas las cosas bien y aunque tú hagas todo legal, aún así, por ser competidor de alguien que a lo mejor se lleve mejor con el gobierno, porque simplemente caes mal o lo que sea, aunque tú hagas todo correcto, puede ser que se dé un caso de que te cierren las cuentas, te desactiven del sistema y no tengas libertad, ¿vale? Por eso, mi experiencia, por ejemplo, en Hong Kong, es de que la gente se fía más de Tether, aunque no está auditada, que de los propios bancos, ¿vale? Entonces, bajo esto, hay una oportunidad, ¿ok? Exactamente como decía, hay una oportunidad de hacer algo distinto porque USDT, por ejemplo, que es la que yo veo en Asia, que es más se utiliza, no está del todo auditada.
¿vale? Y luego, si miramos otros intentos previos, por ejemplo, BUSD, ya sabemos lo que ha pasado. Ha venido la Fed y ha dicho, esto no me gusta, lo tienes que tumbar. OK. USDT no está auditada. OK, pues vámonos a USDC. Resulta que uno de los principales bancos, como todos sabemos, Silicon Valley Bank, se tumbó. Y gracias a que la Fed dijo que iba a restituir todos los fondos, no ha habido mayor problema, aunque sí tuvimos unos días de espanto en los que vimos que hizo un depec de un 10%, ¿no? Pero eso puede volver a ocurrir. Los tipos de interés han subido, puede ser que sigan subiendo, puede ser que encontremos otra situación como esta y podemos encontrarnos con otro banco también tan grande que tenga este mismo problema y que quizá la Fed también diga, se acabó, esta vez no vamos a restituir los fondos. Entonces también tiene un riesgo. Además, el riesgo regulatorio es de que algunos países pues, no se llevan bien con Estados Unidos, también pueden bloquear cuentas, etc., ¿no? Y luego tenemos el caso de UST, que fue algo como un precursor también de la idea nuestra de Stablecoin, en la que yo tenía algunos fondos allí y cuando esa stablecoin, que es una algorítmica en la que el sistema funcionaba en el que tenía unas reservas de Bitcoin, ¿vale? Pero cada vez que tú querías convertir esa stablecoin en otra stablecoin, por ejemplo, en USDT, tenías que vender Luna, ¿vale? Y eso produjo un problema que al final se derrumbió la moneda y pasó de $1 a 1 céntimo de dólar, ¿vale? En ese caso yo fui perjudicado y yo, como tengo experiencia en hacer market making, arbitraje, y he sido trader en 2018-2019 en Hong Kong, o sea, sé un poco cómo funcionan los mercados financieros, yo vi un tremendo fraude ahí. ¿Okay? Entonces, tomé la iniciativa de montar una demanda en Singapur con otras personas, contra Do Kwon y Terraform Labs, que de momento está yendo muy bien, no puedo comentar más detalles. ¿Vale? Pero ahí hablando con otras víctimas, al final fuimos 400 personas, algunas perdieron incluso 8 millones de dólares, lo que me dijeron es, a nosotros nos gustaba el concepto de tener una moneda descentralizada, totalmente descentralizada, que también se pudiese utilizar la propia moneda como pago, es decir, en lugar de tener una wallet en la que tengo mi stablecoin, pero necesito comprar BNB o necesito comprar Ethereum o Solana o lo que sea para poder transmitir la moneda, ellos con Terra, con USDT, tenían un sistema en el cual podías utilizar la propia stablecoin para pagar fees. Además, las transacciones eran casi inmediatas, las fees eran muy bajas y les daba la sensación de que está totalmente descentralizado. Luego, después, dentro de la demanda, pues nos dimos cuenta de que no están descentralizadas, que Do Kwon mantenía las llaves, que luego los bitcoins que tenían de reservas no se habían utilizado para restaurar el PEC y que también incluso algunas transacciones, algunos players del mercado pudieron vender, mientras que se está colapsando la moneda, pudieron vender sus tokens a $1, mientras que en el mercado estaba a 0,40. ¿Vale? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que fue un intento interesante, pero realmente había fraude detrás, ¿no? Y que no estaba del todo descentralizada. Entonces, esto nos hizo pensar en una solución. Yo también, además, tengo experiencia en mercados financieros y mientras que yo fui trader con mercados regulados y no regulados, por ejemplo, trader en BIMBEX, me di cuenta de que si hacemos un hedge sobre Bitcoin, podíamos mantener el valor en términos de US dólares sin tener ni siquiera una cuenta bancaria. Y de ahí salió USB. Nos gusta mucho el nombre porque es US Dollar Bitcoin, pero también el familiar de ser un pendrive, por ejemplo, el puerto USB. Esto surgió porque, teniendo en cuenta bueno, la experiencia en Asia, lo de Do Kwon y Terraform Labs, y también la experiencia de saber que haciendo hedging sobre Bitcoin, podríamos hacer un stablecoin que fuera totalmente descentralizada, en el sentido de que incluso si nosotros desaparecemos, pueda seguir funcionando, ¿vale? Que no dependemos de los bancos, simplemente por hacer un hedge sobre Bitcoin, podríamos conseguir esto. Entonces, yo aquí se lo comenté a Eneconor, mi socio, partner, amigo, y le pareció una idea estupenda. Nos acercamos al equipo de DexTools y la verdad es que nos apoyaron en el peor momento que puede haber sido. O sea, en noviembre del año pasado, cuando ya había pasado lo de FTX, no sé si había pasado, estaba a punto de pasar, nos apoyaron y aquí les felicito porque de verdad que fue una ayuda increíble. No solamente en invertir en nosotros, sino también en muchas ayudas que nos han dado y consejos que han sido muy útiles. Entonces, el funcionamiento es, si por ejemplo a nosotros nos mandan un Bitcoin, bien, ese Bitcoin que a día de hoy, imaginaros que cuesta 20.000, lo hago que fácil, sé que está a 27 hoy y tal, pero si está a 20.000,
nosotros el sistema hace un hedge automático, ¿vale? ¿Qué es un hedge? Es como un corto, pero que no utiliza leverage. Es decir, que no me pueden liquidar la cuenta en sí, porque al final no estoy tomando ningún riesgo, es simplemente ponerme corto, ¿vale? Al hacer un corto, esto genera una posición de 20.000 contratos sobre Bitcoin, ¿ok? ¿Qué ocurre si Bitcoin fluctúa y va desde 20.000 dólares hasta 10.000? Como estoy corto en Bitcoin utilizando Bitcoin, al final tengo 2 Bitcoins. 2 Bitcoins a 10.000 dólares de valor sigue siendo 20.000. Es decir, nosotros recibimos ese Bitcoin, minamos 20.000 o minteamos 20.000 tokens, ¿vale? Y eso se lo mandamos al usuario, ¿ok? Y si ocurre lo contrario, que Bitcoin va desde 20.000 a 40.000, como estamos cortos en Bitcoin, no hemos perdido en Bitcoin, pero al final, de una forma totalmente proporcional, tendremos 0,5 Bitcoins a 40.000 dólares, sigue siendo 20.000. Es decir, si alguien nos manda de vuelta los 20.000 tokens, nosotros lo que vamos a hacer es cerrar esas posiciones cortas y devolverle la misma cantidad. Al final no estamos tocando Bitcoin, perdón, no estamos tocando fiat. Estamos solamente tocando Bitcoin, o en este caso incluso ahora vamos a alcanzar una versión que también acepte Ethereum, ¿vale? En ese sentido, podemos no estar sujetos a bancos. También somos totalmente transparentes porque todas estas operaciones se pueden ver en el blockchain, ¿bien? Y además, como se puede dar un caso, y esta fue una idea de DexTools, podemos utilizar los funding rates que se generan para poder hacer un fondo de estabilidad. Ahora hablaré un poco más de esto. ¿Qué consiste? Cuando, por ejemplo, en mercados, en exchanges como BitMEX o etcétera, cuando alguien se pone largo, o sea, cuando alguien compra pero con intención de especular, porque cree que el precio de Bitcoin va a subir arriba, hay que pagar unas cosas que se llaman los funding rates. Es decir, cuando yo, teniendo un Bitcoin, por ejemplo, quiero hacer un contrato de 2 o de 3, al final estoy pidiendo prestado a alguien para que me dé esos Bitcoins, para que si efectivamente eso sube de valor, hacer un profit, al final tengo que pagarle un tipo de interés a esas personas por prestarme ese Bitcoin, ¿vale? Esos funding rates suelen ser positivos. De hecho, hicimos unos cálculos y me di cuenta de que si mantenemos un corto, porque cuando tú estás haciendo un corto, estás proveyendo al final liquidez a otra persona para que se ponga largo, que al cabo del año podrían ser entre un 20 y un 30%. Hay años que ha sido solamente un 3%, pero en un año bueno puede llegar incluso a ser un 20 o un 30%. Entonces, estamos pensando utilizar eso para sobrecolateralizar USB. Es decir, montar un fondo de reserva por si alguno se encierra, por si hay algún problema, por si hay un hack, poner esa cantidad en ese depósito y, si hay algún problema, entonces utilizarlo para restaurar la moneda, ¿vale? Ahí contamos con Dextools. Fíjate, cuando hicimos la presentación estaba en 30 millones, no sé si estáis en 50, como he visto hoy. Es increíble el crecimiento que ha tenido. Y esto es un poco la historia, es decir, queremos hacer algo descentralizado que ayude a los usuarios y ahora, gracias a que, por ejemplo, mi compañero Eneco está ahora en Hong Kong y por eso no ha podido venir, que está cerrando una ronda, queremos hacerlo para más stablecoin, para otras blockchains, como por ejemplo Ethereum, y también vamos a hacer una parte que sea descentralizada, pero hay otra que sea con KYC y que sea regulado por la MiCA, por ejemplo, ¿no? Porque para poder estar no solamente en Asia, sino también estar en otros países europeos, ¿vale? Pues eso es. A ver. Sí. Esta presentación tenía que cambiar Investors por Julián, pero puedes escribirme ahí. Y no sé si tienes alguna pregunta al respecto. Y eso, muchas gracias. Sí. Trabajamos sobre Arbitrum. Sí. La razón es porque las transacciones son muy económicas, son inmediatas, y esto lo voy pensando un poco por Asia. Están acostumbrados a pagar un poco como Bizum, ¿vale? Por códigos QR, por WeChat y Alipay. Y esos son pagos por códigos QR. ¿Por qué? Porque queremos habilitar que incluso los merchants puedan comprar y puedan ofrecer esto como un sistema de pago. Y no podemos pedirle al merchant que esté esperando media hora, 15 minutos, incluso 5 minutos para ver si una transacción ocurre, sino que lo queremos hacer así, son un Layer 2, que sea 3 segundos, lo mismo que pueda tardar Mastercard en validar una transacción y poder hacer la operación, ¿vale? Además, consideramos que está ciertamente descentralizada. Sí. Sí.
Vale, sí. Un corto en un CEX, ¿no? Sí. La idea original es empezar centralizada y acabar descentralizada. ¿Cuál es el plan? Y por eso tenemos el fondo también de reserva. Centralizada porque de momento los exchanges no hay muchas posibilidades, pero estamos hablando con DYDX para que pasen de Ethereum a Cosmos ¿Vale? y ahí interactuar con ellos de forma totalmente descentralizada. Vale, entonces, ¿cómo el usuario podrá verificar y el colateral, si está dentro de un CEX, cómo podremos verificar que realmente esa stablecoin tiene ese colateral que dices tener? En ese caso haremos auditorías y mostraremos cada día un extracto de cómo es la situación. Pero el objetivo es acabar en exchanges de futuros descentralizados y que ahí cualquiera mirando los contratos puedan ver el colateral. Vale, y luego la otra pregunta es cómo te cubres de movimientos que hayan muy fuertes y en el mercado, más con Bitcoin, que por ejemplo pueda haber una vela que te afecte un 10, un 15%, ¿qué posición o qué exposición crees que tendrás a ese y apalancamiento? Porque al final el colateral entonces o te haces un por dos o realmente puedas hacer que tus posiciones ante una vela muy fuerte que sabes que existen, que te hace en un mismo exchange, te baja una vela un 15, un 20%, te salte esa posición y no puedas tú recuperar esa posición. ¿Cómo tienes previsto esto? Curiosamente, el momento en el que más miedo hay en el mercado es el momento más líquido para cerrar nosotros posiciones. Vale, pero si cierras la posición ya no mantienes el colateral. Estamos cortos y el mercado ha caído. Es el mejor momento para conseguir liquidez para cerrar nuestras posiciones. Al final, estamos haciendo el efecto contrario. Estamos poniéndonos cortos y lo que estamos haciendo es cerrar un corto. Es como si me pongo largo. ¿Y si se la inversa, si va para arriba? Ahí es donde podríamos tener un problema con el slippage, pero es también donde esperamos menos volumen. Vale. Hola, buenas. Bueno, muy interesante. Gracias por la info. Y claro, entiendo que por ahora tenés que usar un CEX. Creo que me suena que hay algún proyecto de stablecoin sobre Lightning. La pregunta es, claro, si el exchange pasase como un FTX y de repente quiebra, ¿cómo lo gestionáis? Claro. Si estamos hablando de CEX, que están centralizados y cierran, ahí tendríamos en teoría el fondo de sobrecolateralización para poder pagar proporcionalmente eso. No lo vamos a poner solo todo en un CEX, sino vamos a intentar hacer lo que sean los máximos, 4, 5, 6. También para distribuir la liquidez, porque a veces si hay mucho volumen, pues a lo mejor un CEX no te vale, tienes que tener 3 o 4. Pero como digo, nuestro objetivo es que sea 100% descentralizado y utilizar DYDX y otros similares para poder ejecutar las operaciones ahí. Con lo cual, podría también darse un caso, por ejemplo, que hackeen el smart contract, pero también seguiremos teniendo ese fondo de garantía para poder restaurar el token en caso de que haya un hack. ¿Vale? Hola. Hola. A mí me surge una duda sobre cómo os ganáis la vida. El tema de, o sea, que yo sepa, los exchanges te pagan los intereses según la oferta y demanda. Sí. Es decir, cuando mucha gente se quiere poner corto y tú necesitas pues, apalancar esos bitcoins, o sea, como se hace un internet que a veces te puede pagar intereses por prestarlos o a veces por prestar, digamos, el fiat. Entonces, claro, ¿qué pasa al final lo veo y a ver si me iluminas, o sea, es especulativo, porque si vosotros os ponéis cortos y el mercado sigue subiendo, la gente lo que necesita no es prestar Bitcoin, sino al contrario. O sea, vosotros estaréis pagando intereses. Entonces estaréis, digamos, perdiendo cierta liquidez. Entonces, ¿cómo controláis eso o al final no deja de ser un poco especulativo? Se pueden dar casos, bueno, se dan casos en los que efectivamente los tipos que se pagan por estar cortos son positivos. Es decir, que hay momentos en los que tenemos pérdidas por mantener esas posiciones cortas. Lo que sí es cierto es que desde 2016 que hemos hecho cálculos se da, pero al final la media está positiva, por ejemplo, en cada mes. ¿Vale? Hay unos cálculos que además lo tengo puesto en Replit, que es una plataforma donde puedes poner código,
y obtener datos que son totalmente públicos. Incluso puedes ver el código para auditarlo y ver que efectivamente es así. Y verás que, aunque se dan circunstancias, sobre todo cuando Bitcoin está cayendo mucho y alguien se quiere proteger y demás, ahí tienes que pagar por estar corto, porque hay mucha más gente que está haciendo cortos en Bitcoin que se está poniendo largo, sobre todo cuando no hay esperanza de Bitcoin, etcétera, ¿vale? Pero aún así, al final de cada mes verás que los tipos siguen siendo positivos, ¿vale? Se puede dar el caso de que eso esté más tiempo, ¿vale? Pero para ahí tenemos el fondo de reserva para mantener eso. Se puede dar el caso que tengamos DPEX, pero es una cosa que tendrá que normalizarse. Y segunda pregunta que me surge es si muchos usuarios por algún motivo quieren retirar esos fondos, Sí. ¿cómo os cubrís? Porque esto suele pasar en momentos complicados de mercado. ¿Cómo os cubrís que eso, digamos, no os haga vosotros cerrar la posición? Porque entiendo que nunca puede haber el efecto corralito de que el usuario no pueda retirar para vosotros mantener la posición. ¿Cómo cubrís esto? Es verdad que si retirasen muchos usuarios de golpe, habría un problema de DPEG, pero, por ejemplo, cualquier stablecoin que quieras comprar en el mercado, USDT, USDC, cuando la vendes en un exchange, lo más probable es que no se la estés comprando a Tether, sino que lo que estás probablemente haciendo es vendérselo a un market maker, ¿vale? Estos market makers confían en el proyecto, saben que al final siempre van a recuperar ese USDT, excepto momentos un poco así de miedo y demás, pues al final se lo estás vendiendo. O sea, ellos mantienen la posición porque ellos saben que siempre USDT va a estar ahí para darle los fondos. De hecho, para crearse una cuenta, para poder retirar Tether o USDC, tienes que por lo menos hacer $100.000. ¿Vale? Crearte una cuenta, pasar el KYC. Para vender $1.000 no vas a estar haciéndolo con Tether, sino que hay unos market makers que están haciendo eso. En ese sentido, de la misma forma, si nosotros siempre estamos demostrando y somos transparentes de que podemos siempre repagar, no hace falta que estemos ejecutando y liquidando una posición de 500 millones, sino que serán los market makers que nos compren y vendan esas posiciones y luego nos dan un paquete que podemos ejecutar sin prisa para poder estabilizar los mercados. Muchas gracias. Nada. Solo un pequeño apunte, perdón. ¿Habéis pensado en el hecho de que usuarios que a lo mejor están, digamos, vetados por ciertos exchanges, por lo que sea, ya que el producto al final USB será descentralizado, que al final, o sea, con la normativa que va a salir, al final no dejarán de tener sus monedas, sus ahorros en esos exchanges, que eso para el exchange le pueda suponer un problema? Sí, puede ser un problema, efectivamente, pero eso lo tenemos solucionado como herramientas como Firebase, donde de alguna forma no depositamos los fondos en el exchange, sino depositamos en un fondo que podemos demostrar que tenemos la posesión de ellos y que podrían liquidar en caso de que se ejecuten, de tal forma que los exchanges no tendrían directamente exposure a ello, ¿no? De hecho, para ser cuentas totalmente nuevas y los exchanges no reconocerán que es suyas, pero solamente podrán ejecutar y liquidar en caso de que haya un problema. Es verdad que algunas transacciones serán así. De todos modos, cuando manejas USB, son monedas minteadas nuevas, con lo cual pierden la trazabilidad de ellas. Gracias. Hola, buenas. Sí. Una duda que me crea es, acabas de comentar antes que vais a trabajar con varios CEX, ¿no? Sí. ¿Tenéis calculado una estimación de PEC o calculáis que podéis tener uno? Porque no entiendo cómo los exchanges, o sea, son varios CEX, lógicamente hay un arbitraje, o sea, nunca tienen el mismo precio de Bitcoin, ¿no? Sí. Entonces tendréis que hacer una ponderación o calcular cómo puede ser el arbitraje entre ellos para poder mantener el uno. O sea, entiendo que podéis tener un deslizamiento. ¿Pero tenéis calculado ese EDP que tenéis, haciendo las cosas bien podéis tener o creéis que con el sistema podéis tener siempre un 1 perfecto? Al final, efectivamente, tendremos una horquilla entre que puede estar 0,99, 0,98 o 1,02, 1,03. Es decir, que habrá momentos en los que incluso ganemos ahí o perdamos, porque el precio del mercado no está. Lo que sí es cierto es que nosotros, al convertirnos en market maker, por ofrecer liquidez, si cerramos las posiciones y en lugar de hacer una ejecución de mercado, sino hacemos un filling, es decir, que realmente no somos maker, sino que ponemos nuestras posiciones en 1,02 y 0,98, ¿vale? Si se ejecutan, como la posición ya estaba en el mercado, nosotros ganamos incluso fees. No tenemos que pagarlas, ¿vale? Y en ese caso, que si alguien no se fía del proyecto y demás, ahí estamos ganando un arbitraje de un 0,1 o 0,2%. Es decir, sí, se puede dar el caso, pero en ese caso, si el proyecto está fully collateralized y siempre sabemos que podemos dar respaldar,
veremos oportunidades de incluso mantener el PEG. Gracias. Vale, gracias. Hola, muy rápido. Vosotros sois una compañía, tenéis una serie de gastos, buscáis un profit. ¿De dónde sale eso? ¿Y cuál sería el volumen o la cantidad de Stablets en la cual vosotros alcanzaríais break-even? ¿Cuál sería un tamaño razonable del proyecto en, no sé, 2 años? ¿O cuáles son vuestras expectativas? Nosotros esperamos que incluso, bueno, hace relativamente poco salió una nueva stablecoin, FTUSD, que está basada en Hong Kong y que de hecho parece ser que va a ser la por defecto Binance. ¿Vale? Ellos empezaron con 20 millones y les está yendo bien, están subiendo ya casi a 100 millones. Nosotros simplemente con unos fondos de unos 10, 20, con eso ya generaría un fondo de reserva interesante, aunque no queremos tener esos fondos, pero sí que hay muchas oportunidades de arbitraje, porque cuando haya DPEX del 1%, cuando vayan a 1,02 o 0,98, puede haber oportunidades. Además, como lo que vamos a hacer descentralizado, vamos a poner fondos en PancakeSwap, por ejemplo, donde ahí hay yields por convertir otras monedas, etcétera. Sobre todo ahí son las transacciones, donde queremos aprovechar. ¿Pero de dónde sacáis el dinero como compañía? ¿Dónde viene el beneficio? De las transacciones y del arbitraje. El arbitraje lo puede hacer un tercero también, ¿no? ¿Perdón? El arbitraje lo podría hacer un tercero también. Efectivamente, porque es totalmente descentralizado, pero ahí tenemos unas ciertas ventajas que nos permiten ser los más rápidos y los mejores en eso. Es decir, que cualquiera lo puede hacer, pero si nosotros, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo mismo. Yo hace 2 años tuve una mina de Ethereum en Australia. Nosotros nos convertíamos en un nodo. Teníamos suficientes máquinas como para ser propio nodo. Gracias a ello, yo pude anticiparme a otros arbitrajes para poder poner mis posiciones dentro del blockchain. Alguien dirá, sí, pero es que a lo mejor, aunque tengas una mina decente, tampoco suele dar suficientemente potencia para poder hacerlo. Lo que dirán, sí, pero si tú estás dispuesto a pagar un fee mayor, te puedes adelantar a otros y forzar que tu bloque se ejecute primero. No voy a contar un poco el mecanismo porque entonces todo el mundo aquí lo podría hacer contra nosotros, pero hay una forma de hacerlo y anticiparnos a los que quieran hacer front running. Ok, muchas gracias. Nada. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.